Hola, 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 mis queridos aventureros de YouTube. ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque hoy tenemos un vídeo de esos que nos encantan, de esos que nos dejan con la boca abierta y con ganas de más. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la jungla de la información y el entretenimiento. Te invito a que te sumerjas con nosotros en esta aventura y si te gusta lo que ves no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Aquí te traemos contenido fresco, jugoso y de lo más interesante. Y si ya eres de la casa, qué bueno tenerte de vuelta. Ya sabes que sin ustedes esto no sería posible. Hoy, mis curiosos, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos últimamente. Y no vamos a hablar del último chisme de la vecina ni del color de moda. Vamos a hablar de transformación, de cambio radical, de una metamorfosis que ha dejado a más de uno boquiabierto. ¿Y es que, de quién vamos a hablar? Pues nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, señoras y señores, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo ha dado un giro de 180 grados que nos tiene a todos hablando. Y no solo hablando, sino analizando, reflexionando y hasta preguntándonos qué le habrá pasado. Bueno, no se pregunten más porque hoy vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre este cambio que sin duda lo ha transformado, tanto física como, probablemente, de forma interna. ¿De qué se trata todo este revuelo? Pues bien, resulta que nuestro querido Can Yaman, conocido por sus papeles en comedias románticas, ese galán de telenovela que nos robaba el corazón con cada sonrisa, ha dicho adiós, al menos por ahora, a ese personaje para encarnar a un icono de la aventura y la rebeldía, Sandokan. Sí, el pirata que todos conocemos y amamos, el tigre de Malasia. Este cambio no es solo un simple cambio de look, es una transformación completa que va más allá del vestuario y el maquillaje. Y hoy vamos a analizar a fondo todos los detalles que han hecho de este cambio una experiencia realmente impactante. ¿Están listos para embarcarse con nosotros en este viaje de transformación? Pues entonces abrochen sus cinturones y vamos allá. Para entender la magnitud de este cambio, tenemos que remontarnos un poco en la trayectoria de Can Yaman. Lo conocimos como ese galán turco de ojos penetrantes, sonrisa encantadora y un cabello que parecía desafiar las leyes de la gravedad. Nos enamoró con su química en pantalla, con sus personajes entrañables y con esa personalidad magnética que traspasaba la pantalla. Lo vimos en comedias románticas, en dramas, e incluso en alguna que otra producción más seria. Pero si algo tenía en común todos sus papeles, era ese aire juvenil, ese encanto despreocupado y esa elegancia natural que lo caracterizaba. Y ahora de repente lo vemos convertido en un pirata, en un guerrero, en un líder carismático. Un personaje que exige una presencia imponente, una mirada desafiante y una actitud implacable. ¿Cómo ha logrado Can este cambio? ¿Qué hay detrás de esta metamorfosis? El primer cambio que salta a la vista, obviamente, es el físico. Can Yaman se ha sometido a una transformación física impresionante para encarnar a Sandokan. Dejó atrás su cabello largo y ondulado para lucir un look más corto y salvaje. Se ha dejado crecer una barba poblada que le da un aire más rudo y masculino. Pero lo más impresionante es su musculatura. Can ha trabajado intensamente en el gimnasio para ganar masa muscular y lucir un cuerpo digno de un pirata guerrero. Sus brazos, su torso, sus piernas, todo ha sido esculpido para este papel. Y es que Sandokan no es un personaje delicado, es un hombre de acción, un guerrero que necesita demostrar su fuerza física en cada escena. Este cambio físico no solo es estético, también es una herramienta narrativa. La imagen de Can Yaman ahora transmite poder, seguridad y determinación. Es el cambio perfecto para un personaje como Sandokan. Pero la transformación no es solo física. Can Yaman también ha tenido que trabajar su forma de actuar. Sandokan es un personaje con una personalidad compleja. Es un líder carismático que inspira lealtad, pero también es un hombre atormentado por su pasado. Es un guerrero implacable, pero también es un hombre con un gran corazón. Para interpretar este personaje, Can ha tenido que dejar atrás esa imagen de galán romántico y meterse en la piel de un hombre más duro, más serio, más intenso. Ha tenido que trabajar en su mirada, en su voz, en sus movimientos para transmitir la fuerza y la complejidad de Sandokan. Y si hemos visto los avances y las imágenes que han salido a la luz, podemos decir que lo ha logrado con creces. Can ha demostrado su versatilidad como actor y su capacidad para asumir retos cada vez mayores.
Este cambio de Can Yaman también ha generado un gran debate entre sus fans. Algunos han aplaudido su transformación y lo ven como un paso adelante en su carrera. Otros, sin embargo, han expresado su nostalgia por su imagen anterior y han manifestado cierta resistencia a este cambio tan radical. Pero como suele pasar en estos casos, el tiempo y la calidad de su trabajo terminarán por dar o quitar la razón a cada postura. Personalmente creo que es muy valiente por su parte arriesgarse de esta manera. Es fácil mantenerse en la zona de confort, en ese papel que ya sabes que te funciona. Pero Can ha preferido desafiarse a sí mismo, aceptar nuevos retos y demostrar que es mucho más que un rostro bonito. Y eso, mis amigos, es algo que hay que admirar. Además de la transformación física y actoral, también ha habido un cambio en el estilo de vida de Can Yaman. Para prepararse para este papel, el actor ha tenido que someterse a un entrenamiento intensivo, ha tenido que aprender nuevas habilidades, como el manejo de la espada y el arte de la lucha. Se ha sumergido en el mundo de la aventura, ha conectado con la naturaleza y se ha desconectado un poco del mundo de la fama y el espectáculo. Este cambio de ritmo, este alejamiento de los focos, seguramente ha sido muy beneficioso para él, tanto a nivel físico como mental. Lo hemos visto más centrado, más sereno, más conectado con su propia esencia. Y eso, sin duda, se reflejará en su actuación. Y es que interpretar a un personaje como Sandokan requiere una gran dosis de compromiso y entrega. No es solo cuestión de aprenderse los diálogos y ponerse un vestuario. Es necesario meterse en la piel del personaje, entender sus motivaciones, sus miedos, sus sueños. Y creo que Can Yaman ha logrado conectar con Sandokan a un nivel muy profundo. Lo hemos visto en sus ojos, en su expresión, en su lenguaje corporal. Ha logrado transmitir la fuerza, la valentía y la determinación de este icónico pirata. Y eso, mis queridos aventureros, es lo que hace que su transformación sea tan fascinante. No es solo un cambio de imagen, es un cambio de alma. Además, este cambio de Can Yaman coincide con un momento de madurez personal y profesional. Después de años trabajando en la televisión, el actor ha decidido dar el salto al cine y apostar por proyectos más ambiciosos. Sandokan es su gran oportunidad para demostrar su valía como actor y consolidarse como una estrella internacional. Este papel supone un desafío enorme, pero también una gran recompensa. Si logra conquistar al público con su interpretación de Sandokan, Can Yaman podría alcanzar cotas muy altas en su carrera. Y yo, la verdad, estoy segura de que lo va a lograr. He visto el compromiso que ha puesto en este proyecto, la pasión que le ha dedicado y el resultado final es simplemente impresionante. Y no podemos olvidar que este cambio de Can Yaman también es un reflejo de una tendencia más amplia en el mundo del entretenimiento. Cada vez vemos más actores que se atreven a asumir retos diferentes, a salirse de su zona de confort y a reinventarse a sí mismos. La industria del entretenimiento ha evolucionado y el público demanda cada vez más variedad, más originalidad, más autenticidad. Los actores ya no se conforman con un solo rol, quieren explorar nuevos horizontes, quieren demostrar que pueden hacer mucho más que simplemente actuar. Y Can Yaman es un claro ejemplo de esta tendencia. Ha demostrado que es capaz de transformarse en cualquier personaje, que no tiene miedo a los retos y que está dispuesto a darlo todo por su pasión. Esta transformación de Can Yaman también nos enseña una importante lección. Y es que el cambio es parte de la vida. Todos cambiamos, evolucionamos, crecemos. Y a veces esos cambios nos llevan por caminos inesperados que nos sorprenden y nos enriquecen. Lo importante es no tener miedo a esos cambios, es abrazarlos con valentía y determinación. Y Can Yaman nos demuestra con su ejemplo que el cambio puede ser algo maravilloso, una oportunidad para reinventarnos y para alcanzar nuestras metas. Él no se ha quedado en su zona de confort, ha asumido un riesgo y ha apostado por un papel que lo ha transformado por completo. Y creo que todos podemos aprender algo de su valentía. Y es que la historia de Sandokan, al igual que la propia transformación de Can Yaman, es una historia de aventura, de valentía, de superación. El pirata que lucha contra la injusticia, que defiende a los débiles y que busca su propio destino es un personaje que inspira a muchas personas. Y Can Yaman ha sabido encarnar ese espíritu aventurero, esa pasión por la libertad, esa lucha por lo que es justo. Y creo que esta nueva versión de Sandokan va a conectar con el público de una forma muy especial. No solo por la calidad de la producción y la espectacularidad de las escenas, sino también por la profundidad y la autenticidad del personaje.
Además, este papel de Sandokan le ha brindado la oportunidad a Khan de explorar nuevos registros interpretativos. Lo hemos visto más serio, más maduro, más intenso. Ha demostrado que es capaz de transmitir emociones complejas, que puede conectar con el público a un nivel muy profundo. Y creo que esta transformación va a marcar un antes y un después en su carrera. Lo va a consolidar como un actor de primer nivel y le va a abrir las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Porque Khan Yaman no es solo un rostro bonito, es un actor talentoso que tiene mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y ahora, mis queridos aventureros, llegamos al final de este análisis de la transformación de Khan Yaman. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto cómo el actor ha dejado atrás su imagen de galán romántico para encarnar a un icónico pirata. Hemos analizado los cambios físicos, actorales y de estilo de vida que ha experimentado Khan para este papel. Hemos reflexionado sobre la importancia del cambio en nuestras vidas y sobre la valentía de asumir nuevos retos. Y sobre todo, hemos celebrado el talento y la versatilidad de un actor que no tiene miedo a reinventarse. En resumen, Khan Yaman nos ha demostrado que el cambio es posible, que no debemos tener miedo a salir de nuestra zona de confort y que siempre podemos aspirar a ser mejores. Su transformación para interpretar a Sandokan es un ejemplo de valentía, de compromiso y de pasión por su trabajo. Y yo personalmente estoy deseando ver el resultado final y disfrutar de su interpretación en la pantalla. Estoy segura de que no nos va a defraudar y de que nos va a sorprender con una actuación memorable. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir mis reflexiones con ustedes y saber que están ahí del otro lado de la pantalla. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes sobre la transformación de Khan Yaman. ¿Les gusta su nuevo look? ¿Creen que este papel marcará un antes y un después en su carrera? Dejen sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco, interesante y entretenido todas las semanas. Y no olviden activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo juntos nuestras pasiones. Así que a darlo todo y a seguir explorando el mundo del entretenimiento juntos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos aventureros. Hasta la próxima y a disfrutar del camino.